Bendito el Señor para siempre, Padre. Ahora, háblanos en tu palabra a través de esta exposición en predicación. Gracias por este tiempo especial. Bendice a los niños en su enseñanza, sus maestras y maestros. Gracias, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. Children to Children Church. Gloria a Dios, cuántos niños hay aquí. Déjenme decirle que tenemos el programa de resurrección que está en el boletín. Los niños tienen una participación muy especial. Si ves aquí que está allá, tiene que ver precisamente con la participación de los niños y el coro de la iglesia. El coro de la iglesia también va a estar abril 18, Viernes Santo, en el servicio especial que vamos a tener a las 7 de la noche. Así que esperamos marcar eso en su calendario. Ahora vamos al libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento y vamos a tratar de conectar con lo que veníamos compartiendo la semana pasada. Ageo capítulo 1. Iniciamos el estudio en el libro del profeta Ageo, uno de los llamados profetas menores. Decíamos que ese término no tiene que ver con su importancia o relevancia, sino que tiene que ver con la brevedad del escrito en comparación con los escritos de otros profetas conocidos como los profetas mayores. Tiene que ver con la duración de su ministerio y la extensión de su mensaje. Sin embargo, aunque son mensajes cortos, están llenos de riquezas espirituales, llenos de riquezas espirituales. Los libros de los profetas menores, como cualquier otro libro de la Biblia, pero especialmente estos, nos van a revelar con mucha claridad los propósitos de Dios. De hecho, eso comenzamos a ver la semana pasada en este libro. Van a darnos dirección, van a iluminarnos en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también nos ofrecen principios muy prácticos para el andar en Cristo, para la vida cristiana. En particular, el libro del profeta Ageo, entre otras cosas, nos desafía a examinar nuestras prioridades y a vivir justo para lo que acabábamos de cantar hace un ratito, para la gloria de Dios. El libro del profeta Ageo es un ejemplo de lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios y responde en obediencia a la palabra. En particular, Ageo nos desafía precisamente a eso, a examinar nuestras prioridades a la luz de la palabra de Dios. Y Ageo, decíamos, tenía alrededor de unos 70 años, posiblemente, probablemente, cuando profetizó, lo cual quiere decir que es posible que cuando él mismo hubiera sido testigo del antiguo templo e incluso testigo de la destrucción de ese primer templo glorioso, y que por lo tanto en el momento que él desarrolla su ministerio profético, él tiene una imagen de lo que era el templo primero. Ahora, imagínese a aquel profeta Ageo unos 60 años antes, joven, viendo la destrucción de aquel majestuoso y glorioso templo. Tenga esto en su mente y ahora traslade unas décadas más adelante con la memoria de la magnificencia de aquel templo de Salomón. Y Dios lo levanta a él como profeta para que vuelva al pueblo, llame la atención del pueblo, exhorte al pueblo y libere al pueblo, motive al pueblo para que retomen el proyecto de Dios, la razón por la cual, número uno, Dios los había sacado de la cautividad de Babilonia,
Y que ahora, con esta imagen, con estos recuerdos, con estas memorias, Él está siendo un instrumento de Dios para el proyecto de la reconstrucción del templo que había sido destruido unas décadas antes. Por supuesto que cuando Él profetiza, profetiza con un sentido de urgencia, de importancia, porque Él sabía lo que el templo representaba. E incluso entendía que la prosperidad de la nación, todo lo que la nación necesitaba alcanzar, prosperar, fructificar, el florecimiento del pueblo estaba directamente vinculado, ligado a todo lo que el templo representaba. Él sabía qué representaba el templo, entre otras cosas, además de la identidad nacional, representaba lo más importante. Las dos cosas centrales, tanto para ellos como para nosotros: la gloria de Dios y la adoración de su pueblo. Esas cosas. Por lo tanto, decíamos que la idea detrás de este mensaje tiene que ver con el hecho de que Dios a nosotros también nos llama a priorizar su gloria por encima de nuestra satisfacción personal. Porque solamente cuando Dios es glorificado es que nosotros vamos a experimentar bendición, pero vamos a encontrar verdadera satisfacción. Vimos en esta historia que el fracaso de este pueblo estuvo en que decidieron posponer la obediencia. En otras palabras, poner a Dios en segundo lugar. Que ellos decidieron cuándo es que iban a obedecer. En otras palabras, le dijeron a Dios: tu proyecto es bueno, pero puede esperar. Dios los había sacado de la cautividad en Babilonia, los había sacado con una misión clara, con una tarea que tenía que ver con su gloria. Y no es diferente para nosotros hoy. Permíteme un momentito. Déjame hablar con la hermana Katy. Déjame hablar con ella. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres Dios de poder. Creemos que tú eres Dios de sanidad. Creemos que tú eres Dios de fuerza. Y Señor, que hay gloria en tu persona, porque hay gracia en tu ser y en tu carácter. Por lo tanto, ahora bendecimos y te pedimos que bendigas la vida de nuestra hermana. Y Señor, que lo que esté afectando sea quitado. Pon tu mano sobre ella y dale a ella el alivio que ella necesita, la fuerza que necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿cierto? Podemos ser un Dios de poder. Alguien está siendo afectado y va perdiendo, no podemos ignorar eso. Hay poder en la oración. ¿Saben por qué hay poder en la oración? No por la oración, porque todas las religiones oran. Hay poder en el Dios al cual nosotros oramos. El único y verdadero Dios. Ahí está el poder, en el Dios al que oramos. Así que bueno, tenía que ver con su gloria. Dios nos sacó de la cautividad con una misión, con una tarea. Y no es diferente para nosotros hoy en día. Ayer tuvimos una excelente reunión en la tarde con la gran mayoría de los voluntarios que trabajan en manos a la obra. Y el énfasis continuo de los que hablamos apuntaba a una sola cosa. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, o no lo hacemos. Para la gloria de Dios, a la manera de Dios, en el propósito de Dios, no es diferente para nosotros hoy. De hecho, cantábamos eso hace un ratito. Y parte de la última canción decía: quiero vivir una vida que te glorifique solo a ti. A veces me pregunto, Señor, ¿de verdad que nosotros estamos en el centro de nuestro corazón, en línea con lo que estamos cantando? Ahí se lo dejo como tarea. Pero Dios tenía un propósito con él. Ese propósito tenía que ver con su gloria.
Dios le había provisto los recursos, los medios para que cumplieran el encargo y ellos decidieron poner en pausa el proyecto de Dios y que hicieron se enfocaron en sus necesidades, en lo que les satisfacía a ellos. Y este es el punto. Cuando nosotros nos atribuimos arbitrariamente el falso derecho de decidir cuándo obedeceremos a Dios, cuando creemos que usted y yo tenemos la autoridad para posponer la obediencia, estamos simplemente engañándonos a nosotros mismos, porque la realidad cruda es que obediencia diferida es obediencia diferida es desobediencia declarada. Obediencia opuesta es una declaración de realmente voy a ser desobediente. Y esa actitud lo que restaba, mira la conclusión del mensaje de la semana pasada, y lo que revela para nosotros hoy esa actitud es sencillamente la verdadera condición de nuestro corazón. Un corazón que no está totalmente rendido, que no se ha rendido completamente a Dios. La postergación espiritual, dijo, no sé hablar alemán, pero Dietrich Bonhoeffer dijo, la postergación espiritual no es neutral, es un síntoma de rebelión encubierta. La obediencia que retrasa ya es desobediencia, dijo. Y es cierto que obedecer a Dios tenía un precio, que tenía su riesgo, pero la obediencia no era una opción, era algo necesario. Tenían que obedecer. Especialmente porque la obediencia tenía que ver en este contexto directamente con la adoración a Dios. Así que hoy vamos a continuar, vamos a ver el fruto de la desobediencia. ¿Qué estaba experimentando aquel pueblo a causa de su desobediencia? El peligro del pueblo israelita no era que había abandonado el proyecto. El abandono del proyecto era la evidencia de que a quien habían abandonado era Dios. Eso es todo. Que su comodidad tomó la prioridad. Hoy vamos a ver eso, vamos a ver el fruto de poner nuestra comodidad por encima del propósito de Dios. Sí, el miedo que ellos tenían a los enemigos, a los samaritanos, todo más que el temor y el respeto que ellos tenían a Dios. Sus intereses propios, sus deseos, sus cosas, desplazaron las cosas de Dios. La movieron a un segundo plano, a un segundo lugar en cuestión de prioridad. Ellos pensaban que enfocándose en ellos iban a estar más protegidos. Tengo que enfocarme en mí, porque esta es la manera en la que voy a salir adelante, esta es la manera en que voy a prosperar. Tengo que ocuparme en mis cosas y en mis asuntos. Y ahí el enemigo le ganó, porque en realidad era lo contrario. Y el pasaje lo dice, porque todo les salía mal. Se enfocaron en salir ellos adelante y lo que experimentaron no fue éxito, fue fracaso. Dice el verso 5, Ageo capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, piensen en esto, consideren lo que está pasando en la vida de ustedes. Sembráis mucho y recogéis todo. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y alguien dirá, porque está hablando a Jehová, está hablando a mí. Es posible que alguien se identifique con esto, porque esta actitud también caracteriza a muchas personas hoy en día. Y ese fruto, ese resultado, esa experiencia. De hecho, aquí se habla mucho en estos tiempos de la inflación, del costo de los juegos. Usted puede creer cuán costoso está, aunque bajó un poquito esta semana. Yo lo estoy monitoreando porque lo extraño. Claro. Y hermanos, a la hora no dan veo. ¿Qué cosa me hace?
Pero la inflación no es un problema nuevo. ¿Qué le había pasado a esta gente? En otras palabras, considere los caminos. No solamente lo que está pasando ahora, sino cómo llegar hasta aquí. Dios los había sacado de la esclavitud, los había librado del yugo opresor babilónico. Dios le había mostrado misericordia sobre misericordia. Dios les había cuidado. Dios le había traído a la tierra de la promesa. Le trajo un recurso que posiblemente no era ni siquiera de ellos. Y les había encargado una tarea. Sírvanme a mí. Hagan la razón por la cual yo les hago regresar. Adórenme a mí. Reconstruyan el templo. Adórenme a mí. Yo pregunto esta mañana. ¿Ha conocido usted a alguien así alguna vez? Quizás se conoció en el espejo. Alguien que le pide a Dios, bendíceme, ayúdame, Señor, guíame y provee de manera que yo salga adelante. Dios, necesito completar mis estudios, necesito esta carrera, este trabajo. Dios abre las puertas y después que viene toda la bendición que piden. Dice Dios, gracias por bendecirme. No lo niega. Gracias por proveerme. Dios, ahora tú échate un poquito atrás porque yo tengo mis prioridades. Peligroso. De este pueblo. Y Dios me está diciendo, denle prioridad a mi gloria. ¿Sabe cómo pasa mucho? Pasa mucho con el día domingo. Pasa mucho con las reuniones de la iglesia. Quiero que lo ponga de manera práctica. Así de sencillo. Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios prospérame, dame un trabajo. Voy para los Estados Unidos. Yo no sé cómo es en otros países, pero en Cuba oramos de esta manera. Alzaré mis ojos hacia el norte. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la remesa. Le voy a hacer un... Dios, te voy a hacer bim, bam. Y llegamos acá y nada que ver. Cuando hay que poner algo en pausa, ponemos en pausa lo que tiene que ver con Dios. Ponemos a Dios en un segundo plano. ¿Sabe usted por qué nos reunimos nosotros el domingo? El domingo es el primer día de la semana. ¿Usted sabía que es el primer día de la semana? No, el primer. Le estamos dando a Dios lo mejor de la semana. Piensa solamente en eso. No le dieron prioridad a Dios, no le dieron prioridad a la gloria. Y en vez de eso, comenzaron a trabajar para ellos. Se olvidaron de Dios, en que en vez de humildemente agradecer, empezaron a quejarse, a ser egoístas, detestables, y no sirvieron a Dios. Y Dios les dice, consideren sus caminos, no el camino en el que están ahora. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Su actitud les ha traído problemas, su comportamiento, la desobediencia les ha traído problemas incluso de carácter económico. La productividad está por el suelo, el cheque no te alcanza, exactamente estás echando lo que cobras. Pero no solamente eso, ustedes piensan que están seguros. Y ustedes hicieron todo esto porque, bueno, el templo puede esperar, las cosas de Dios pueden esperar. Porque yo tengo que construir una casa, yo tengo que tener mi casa bien artesonada, bien decorada, bien bonita, bien grande. El proyecto de Dios puede esperar porque si yo necesito una casa para mi propia seguridad, mi familia está segura en la casa, por lo tanto, Dios espera. Yo dije, ustedes pensaron que haciendo esas cosas iban a estar seguros, pero déjenme decirles que se equivocaron, porque la seguridad no viene de las casas físicas, no viene de las estructuras y las estrategias que ustedes mismos construyen y forman, no viene de las cosas en que ustedes se enfocan. La seguridad viene de lo alto, y si ustedes me desechan a mí, están desechando mi protección, así de sencillo. Dios les dice, consideren sus caminos, porque ustedes me abandonaron. Y a Dios lo hizo. Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿y qué va a hacer Dios? Hace unos días creo que fue una reunión acá que estábamos bien. No sé si fue en esta o un miércoles. ¿Y qué va a hacer si hay una persona que... ¿Y qué va a hacer usted si usted tiene un empleado que le desobedece y dice, ¡oh! ¿Qué va a hacer Dios con este pueblo?
mándale fuego a su juicio. Pero ¿qué nos parece? Como una luz de esperanza para nosotros hoy, la iglesia ven esta mañana. ¡Cuánta belleza! Porque Él dice, sigue su pasado. Esto han hecho ustedes, dice Dios, ustedes han traído eso sobre su propia vida. Pero déjenme decirle, hay esperanza, dice Dios, hay solución. Alguien dice amén. Es como que Dios le está diciendo, les voy a dar otra oportunidad. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Mire, que decíamos la centralidad del templo, la importancia del templo, tenía que ver con la gloria de Dios. Dios mismo lo dice en el verso 7. Dice, cuando ustedes hayan hecho esto, yo voy a poner mi voluntad en esa casa. Déjenme decirle que lo mejor que puede gobernar a cualquier iglesia es que su voluntad esté en la casa. Lo mejor que puede gobernar tu hogar es que no es que la voluntad del esposo, no es que la voluntad del esposo, es que su voluntad se establezca en la casa. Pero es otro mensaje. Y voy a ser, dice Dios, glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les dice lo que han experimentado es el resultado de haberme olvidado. Por eso no hay prosperidad, por eso no hay seguridad, por eso siembran pero no cosechan, por eso no producen, por eso no hay fruto, por eso el dinero no les alcanza. Pero ahora levántense y hagan lo que tienen que hacer. Ustedes saben lo que es, pero si se han olvidado, aquí están las instrucciones, porque tiene que ver con mi gloria. Y dice el verso 2, miren lo que pasó. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Se podría resumir de esta manera diciendo, cuando individualmente, cuando como familia, y cuando como iglesia, colectivamente, escuchamos la voz de Dios y respondemos con arrepentimiento y en obediencia, podemos estar seguros de que su presencia se va a manifestar en nuestras vidas y que Él nos va a guiar y que Él nos va a dar no solamente la fuerza, sino también los recursos para cumplir su voluntad. Pero aquí hay algo que a lo que quiero dirigir su atención y tiene que ver en primer lugar con la relevancia de la palabra de Dios. Para temer a Dios y para considerar mis caminos y cambiar mis caminos, necesito prestarle atención a la palabra de Dios. Dice aquí que el pueblo, los líderes y el pueblo, dice que oyeron la voz. Esa palabra oír en el original quiere decir oír, fíjense la profundidad. No es oír solamente, es oír con inteligencia. Oír con atención y oír con inteligencia. Dios habló y el pueblo prestó atención con inteligencia. ¿Y qué se traduce la inteligencia? Oír con inteligencia, acción y obediencia. Así de sencillo. Dios habló y el pueblo entero temió. Pero note algo más. ¿Dónde comenzó? Comenzó con Zorobabel. El sumo sacerdote comenzó con el liderazgo, no solamente espiritual, sino también político. El sumo sacerdote, primeros en responder. Y esto es importante, porque como respondió el liderazgo, así también respondió el pueblo. Y creo que aquí hay algo muy relevante para los que pastoreamos, para los líderes espirituales, sea pastor o no. Un buen liderazgo. Anoche en la reunión, la primera parte de la reunión, lo primero que hicimos, el hermano Franco y yo, fue mi iniciativa, de hecho. Fue decir, antes de hablar de las cosas que necesitamos arreglar, mejorar, incorporar, incluso las cosas por las cuales da gracia,
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué espera usted de nosotros? ¿Y qué espera usted de mí como líder? Y varias personas, éramos más de 30 personas, varias personas dijeron, ejemplo, que nos lideren con el ejemplo, que haya consistencia, un buen liderazgo, guía con el ejemplo, guía con humildad, y la forma en que eso se ve, sí, que es en obediencia a la palabra de Dios. Y lo que produjo esa respuesta del pueblo, no solamente que sus líderes le inspiraron, porque dice que ellos oyeron con inteligencia y prestaron atención, fue la palabra de Dios. Oír con inteligencia, oír con atención, es igual a obediencia. Es como la mamá que ya le dijo al niño lo que tiene que hacer. Hoy no voy a decir que es mi mamá, porque la pobre todos los domingos va a comer. Capaz que me suena después. Como la mamá que le dice al niño, ya, lo que tiene que hacer. Y el niño no le ha prestado atención. Yo no sé si usted pasó por esta experiencia, pero estoy hablando de otra mamá y de otro niño. Y ya le dijo lo que tenía que hacer, y tiene que hacer esto, tiene que hacer. Niño, ven a comer. Niño, la comida está servida. Niño, está a comer. Niño, tiene que comerte toda la comida. Niño, la comida. Niño, la comida. Yo un poco de... Escucha. Y te comes la comida. ¿Qué? O sea, que te la vas a comer. Mamá, yo tenía hambre. Y préstame atención, escúchame bien, préstame atención. El profeta, guiado por Dios, está tomando por los hombros al pueblo y está diciendo, oye, presten atención, Dios tiene algo que decirle, no solamente tiene algo que reclamarle, Dios tiene esperanza, Dios tiene solución. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, uno de los grandes problemas con la presentación del Evangelio hoy en día es que hablamos más del problema que de la solución y de la esperanza. Oye con atención, oye con inteligencia y responde en consecuencia. Verso 12, que buena en una nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josaná, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Miren por qué decía que oír con inteligencia, oír con atención es sinónimo de obediencia. Porque dice, el remanente del pueblo de Dios comenzaron. En la nueva traducción viviente nos dice a escuchar y a oír. En la nueva traducción viviente dice comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, dice, el pueblo temió al Señor. Para que haya arrepentimiento, para que haya un cambio en los caminos, para que consideremos el camino, para que consideremos el orden de nuestras prioridades, para que nos demos cuenta si Dios realmente es el primero en mi vida, si la gloria de Dios es lo más importante, si lo que canto el domingo por la mañana no es un cántico aprendido, sino una oración del corazón. Quiero, Señor, vivir una vida que te glorifique solamente a ti. Necesitamos la bendita palabra de Dios. Y esto nos lleva entonces a lo que dice Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios está diseñada, está dada para hacer separación entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo carnal y lo espiritual, para definir con claridad la voluntad de Dios y movernos a nosotros en la dirección de la obediencia. La palabra de Dios es suficiente para inspirar obediencia. Es viva esta palabra. Por eso no necesitamos ser manipulados ni empujados. Por eso cuando nosotros en esta iglesia oramos,
por las ofrendas, no les damos un discurso, ni manipulamos a nadie, ni le decimos a nadie lo que tiene que hacer, porque la obediencia tuya no puede ser el resultado de mi convencimiento, tiene que ser el resultado del entendimiento y el convencimiento que te da el Espíritu Santo cuando esta palabra te confronta. Bendito sea el nombre del Señor, porque si tú y yo respondemos a las manipulaciones, a las exigencias de un hombre, vamos a estar entonces con el corazón donde no está. Vamos a hacer lo que realmente no trae gloria a Dios, pero cuando tú y yo lo que actuamos es en obediencia a la palabra de Dios y participamos de la obra de Dios, como quiera que sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque lo hemos entendido y nos hemos apropiado de eso, déjeme decirle que entonces hay un corazón que está centrado en Dios y su gloria. Por eso no necesitamos otra cosa. Lo que necesitamos sí es ser nutridos. Disfrutaba mi clase esta mañana en el bautismo con Juliet y Viviani. Y aprovecho para invitar, si usted no está considerando el bautismo, véame, porque hoy fue la introducción, nada más el domingo que viene le podemos recibir. Porque precisamente eso decía Junior, necesitamos ser nutridos con la palabra, necesitamos la doctrina. Y otro aspecto relevante aquí es que Dios no habló de forma audible al pueblo, no una voz del cielo que dijo, hijos, escuchen. No. Dios habló a través de la voz del profeta, habló a través del profeta, habló a través de un hombre de Dios. Las profecías, para los que tuvieron una clase de dominical también, es una, en lo que tiene que ver con inspiración, es una forma directa de alguien que está hablando y sabe que está hablando de parte de Dios. Usted sabe que en la Biblia hubo gente que habló de parte de Dios y no lo sabía. Y después terminó en la Biblia. Bueno, tú ya hablamos de eso, pero de eso hablamos en la clase, están perdiendo tremendas clases que están viendo. El punto es que Dios usa la proclamación y la exposición de su palabra para lograr sus propósitos. Iglesia, no hay sustituto a la predicación y a la proclamación, especialmente del evangelio. No hay sustituto a la enseñanza y el discipulado fundamentado en la eterna y bendita palabra de Dios. Lo que tiene el poder para hacer de un cristiano alguien sólido, firme, inquebrantable ante las pruebas, es la bendita, poderosa, viva, eficaz y eterna palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Oír con inteligencia va a conducir a la obediencia. La palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice que el pueblo terminó temiendo delante de Jehová. Y esta palabra temer, la hemos mencionado muchas veces, realmente lo que está diciendo no es pánico, no es terror, es reverencia, es honra, es reverenciar, honrar. Tiene que ver con adoración. No es miedo, no es espanto, es reverencia, es respeto, es honra, es adoración, basada en el reconocimiento de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios y del poder de Dios. El verdadero encuentro con Dios a través de su palabra nos lleva a humillarnos, al arrepentimiento, nos lleva a la confesión. La conciencia de Dios debe llevarnos a nosotros sobre nuestras rodillas, en confesión, en humillación, el entender quién es Dios para nosotros, el conocer el carácter de Dios, su santidad, debe llevarnos a nosotros a la adoración.
Una de las declaraciones más conmovedoras del Antiguo Testamento está en el Salmo 51, verso 17. Es un salmo de una oración de arrepentimiento de David. En el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la respuesta apropiada a Dios. Un corazón que se rinde ante Él, una vida que se postra delante de Él. Yo me temo que muchas personas que se congregan en iglesias, mucha gente que se llaman cristianos, lamentablemente, viven sin estar totalmente entregados a Dios en obediencia. ¿Es posible? No, pastor, eso no es posible. Es posible que una persona, siendo cristiana, vive en desobediencia. Es posible. Es posible que no viva entregado totalmente a Dios. Solamente vea algunas de las cartas del Nuevo Testamento y se dará cuenta de que aún muchos de los primeros cristianos vivían de esa manera. Necesitamos la palabra de Dios, la relevancia de la palabra aquí en este texto. Pero una cosa más última quiero dirigir su atención a él. Dice una promesa maravillosa que necesito considerar mis caminos, mis prioridades. Tengo que ver, hoy dice Junior en la clase, para poder entender cosas que hoy funcionan de una manera, lo mejor que podemos hacer es ir a las raíces. Para considerar nuestros caminos, tenemos que ver también qué nos ha traído, por qué andamos. Y esto es relevante para nosotros. Fíjense que en la historia de la humanidad abundan frases emblemáticas que muchas veces inspiraron, movieron hasta ejércitos, fortalecían a los que las escuchaban. Un ejemplo de ello es la famosa frase atribuida a Alejandro Magno. Se dice que en una ocasión su ejército tenía que enfrentar numerosos vastos ejércitos persas. Y el ejército de Alejandro era inferior a esos ejércitos. Y les animó y reunió a sus tropas y les animó diciendo: no son dioses. Estos son hombres y sangran como nosotros. Una frase emblemática. Déjame hacer una preguntita y aquí ya me enterará de la edad de algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el maracanazo? Levante la mano, ¿no saben lo que es el maracanazo? El maracanazo, Sudamérica, ¿saben lo que es el maracanazo? El maracanazo es el histórico encuentro entre Brasil y Uruguay en la final de la Copa de 1950. Eso es bien interesante esa historia, porque ¿quién era el gran favorito? Brasil. Porque alguien dijo México, por favor. El encuentro entre Brasil y Uruguay, el favorito de México. Brasil era el favorito, ¿verdad? Brasil era el favorito. Iba a derrotar a Uruguay. Dice que no había nacido todavía. Oye, estás en la casa de Dios. Pero todos dábamos seguro que Brasil iba a barrer con Uruguay. Incluso Uruguay llegó hasta la final de dificultades. Son todo el mundo, el gobierno, todo, las noticias, todo, se mandaron, se hicieron ventas de camisas, ya se habían mandado a hacer las medallas, todo. El gobierno ya estaba por todos los lados, Brasil un campeón. Brasil campeón, ese es el que me va a ganar. Pero antes del partido, hay una frase emblemática. Obdulio Badea, que era el técnico de Uruguay, reunió al grupo y todo lo que le dijo es: imagínense, el Maracaná, el estadio con más de 200,000 personas, la mayoría enorme de Brasil. Y ustedes saben lo que deciden los deportes, saben que el público juega un papel importante en lo que está pasando en el campo. Y todo Brasil,
y los reunió a los 11 y les dijo una frase emblemática. Los de afuera son de palo. Los de afuera son de palo. En otras palabras, son estatuas que están ahí. Ellos no están en el campo. El partido no se gana allá afuera. El partido se gana aquí. No se dejen impresionar por los de afuera. Los de afuera son de palo. Frases emblemáticas. O busque esas declaraciones en la palabra de Dios. Búsquenla en Ageo, porque Ageo en el versículo 13 termina con una declaración contundente. Una declaración que no es una frase motivacional, es mucho más que eso. La palabra de Alejandro Magno, de Julio Valera, pudieron motivar, pudieron inspirar, pudieron darle ganas, echarle ganas, poner ganas en la gente. Podían incluso poner esperanza, pero las palabras de esos técnicos no podían garantizar la victoria. Lo más que podía hacer era enaltecer a su equipo, hacerlo sentir que sí podían, vamos adelante, pero la victoria dependía de algo más que esas palabras. Las palabras son recordadas por eso. Lo que dijeron, porque tuvieron victorias, ganó Uruguay, por cierto. Pero las palabras no había garantía de victoria. Pero lo que Geo termina diciendo, bendito sea el nombre del Señor. La declaración del Señor es diferente. La declaración del Señor no es solamente una expresión de confianza, es una declaración que lleva mucho peso porque es una promesa de Dios. Por lo tanto, si es una promesa de Dios, es una promesa segura. Ahora que el pueblo se ha arrepentido, ahora que el pueblo ha venido delante de Dios, el éxito, la victoria está garantizada. Y Dios promete algo tan significativo que luego en el capítulo 2, en el verso 4, lo vuelve a repetir. En el verso 3 del capítulo 1 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, que lo diga Julio Valera o haya dicho él. Pero cuando Dios me dice a mí: yo estoy contigo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: llega aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando la palabra del Señor dice: no te dejaré ni te desampararé, yo estoy con vosotros. Y repite luego en el verso 4, capítulo 2: yo estoy con vosotros. Esa no es una promesa pequeña. Yo no puedo pararme en la promesa de Dios. He respondido en obediencia, he escuchado su palabra, he temido a Jehová, me he puesto en sus manos, me he enfocado en su gloria, cambié el orden de las prioridades porque Dios ha hablado a mi vida. Dios me dice, y sabes, la garantía está en que yo estoy contigo. Miro a mi alrededor y digo a los de afuera: son bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor por esta realidad. No es una promesa pequeña. Es una promesa que marca un antes y un después. Ante la actitud apática del pueblo, Dios los llama al arrepentimiento. Pero una vez que se arrepiente, una vez que el pueblo se vuelve a él, Dios responde afirmando su presencia. Dios está con ellos y va a seguir con ellos. La declaración de Dios implica que la victoria está garantizada. Es una promesa de consuelo para un pueblo que unas décadas antes había salido del cautiverio. Habían estado en Babilonia, probablemente. Allá en Babilonia, ¿de qué lado? ¿Y dónde está Dios? Los ha abandonado Dios. No les importaba a Dios. Sí, es muy fácil para Dios decir: lo voy a sacar de la cautividad, lo voy a mandar de regreso a la tierra, pero quiero que me hagan a mí mi casa. Dios, sí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios le dice: tranquilo. Ustedes respondieron a mi palabra. En obediencia, yo estoy con ustedes.
Pero los samaritanos no quieren. Yo estoy contigo. Pero la salud quiere. Yo estoy contigo. Pero los recursos, yo estoy contigo. Pero la capacidad, yo estoy contigo. Posible que alguien esta mañana lo único que necesite ser recordado es la promesa de la presencia de Dios. Resulta de esa obediencia. Y aquel pueblo se dio cuenta de algo que nosotros necesitamos. El recurso más importante en el proyecto de Dios no era el oro que le habían dado los vecinos allí. No era la habilidad de los albañiles y los carpinteros. Que la gente más importante en el proyecto, la persona más importante en la seguridad, en la prosperidad de la nación, en la producción, era Dios mismo. Nunca vas a experimentar la presencia de Dios con más fuerza y realidad en tu vida que cuando respondes a Dios en obediencia. Cuando estás convencido de que estás en el centro de la voluntad de Dios, puede levantarse el enemigo, puede asomarse el temor, pero ahí mismo vas a tener el placer de escuchar la voz del Señor diciendo: yo estoy contigo. Es una promesa de consuelo. Es una promesa de confianza. Juan Calvino dijo: nada inspira más a los hombres y lo despierta de su letargo que tener una esperanza segura basada en las promesas y de ayuda divina. Yo estoy con vosotros. No solamente habla de cuán cerca a Dios, habla de que la victoria está garantizada. Yo estoy con vosotros. Así que no debe sorprendernos que al final del capítulo dice en el verso 14: despertó Jehová, el espíritu de solo va a ver. ¿Sabes? Despertó Jehová, que decir, abrió los ojos. Dios abrió los ojos de los líderes del pueblo, abrió los ojos de todo el pueblo. Y eso hace la gracia. Eso hace el evangelio. Abre nuestros ojos. El legalismo los siembra, la gracia los abre. Y recuerden lo que dije al principio. Cuando individual y colectivamente escuchamos la voz de Dios y respondemos con arrepentimiento, podemos estar seguros de que su presencia se va a manifestar en nuestras vidas. Y Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a dar la fuerza y Él va a ser nuestro más grande y preciado tesoro y recurso. Vamos a orar. ¿Quieres ponerte de pie? Dios en su gracia sigue hablando. Dios en su gracia sigue invitando. Sigue llamando al arrepentimiento. Sigue llamando a considerar nuestros caminos en algún área de mi vida que tiene prioridad antes que Dios. Eso es solamente entre usted y Dios. Porque Dios también sigue hablándonos a través de su palabra. La relevancia de la palabra de Dios al considerar los caminos, al considerar el orden de mis prioridades, al considerar si la gloria de Dios es más que un cántico del domingo, considerar si es la prioridad de mi vida. Porque si la gloria de Dios es la prioridad, yo voy a vivir de manera que mi andar diario refleje eso. La forma en que voy a hablar. Los hermanos que estaban aquí esta noche en la reunión, este fue un tópico, un tema.
aún hasta la forma en que voy a hablar, va a reflejar eso. Que su gloria es mía. Quizás lo que tiene que cambiar no es necesariamente un orden muy grande, pero poner donde tiene que estar la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Dios todavía sigue llamando. Dios todavía sigue diciendo, considera buscar. Y Dios todavía sigue diciendo, la más o una de las más emblemáticas declaraciones de la Biblia. Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Quizás algo. Todo lo que necesita escuchar es la promesa de la presencia. Esta mañana mi esposa se montaba en el auto y salía, llorábamos antes de ella por la casa. Y lo último en lo que los dos vivimos de acuerdo es que Dios está con nosotros. Que Dios está con su hermano en la cama del hospital hace 6 años aproximadamente. Tuve la bendición y la oportunidad de poder presentarle el Evangelio y escucharle hacer una oración de fe, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Dios por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios conmigo. Los de afuera son de Pablo. Padre, gracias por esa realidad. Gracias por esa verdad. Ayúdanos a vivir con la conciencia de tu presencia. Contigo en nuestras vidas. Eso nos va a librar a nosotros de muchas batallas. Nos va a fortalecer ante las tentaciones. Nos va a afirmar de los desafíos. Perdónanos por las veces, Señor, en que hemos sido desobedientes, sabiendo lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres que hagamos. Y hemos puesto tu proyecto en un segundo plano, Pero, Señor, qué bueno que tú nos mandas esa experiencia, juicio y fuego, que tú lo que dispensas es gracia. Hace más de 2000 años atrás, en el caos de un mundo totalmente y de una nación completamente alejada de ti, sin buscar tu gloria, tú nos mandaste juicio, tú mandaste a Jesús, tú nos mandaste látigo, tú mandaste la misericordia personificada. Tú no nos pusiste a nosotros en la cruz, pusiste a tu Hijo Jesucristo en la cruz, en un lugar que no merecía, en un lugar que no era para él. Tomó nuestro lugar en la cruz. Hay solución, hay esperanza, que hay un Dios de gracia que sigue llamando. Hay un Dios de gracia que sigue prometiendo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, que tú estarás conmigo. Gracias. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más, porque sabemos que sin tu Espíritu Santo es imposible. Pero
tú has puesto tu espíritu en nosotros. Y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.